Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, oyentes de la radio de la Universidad de Jaén. Aquí estamos un lunes más para divulgar ciencia en Campus, panel de expertos y expertas. Bueno, en ese tren, ¿verdad?, que nos lleva diariamente al cometido que desarrollamos en esta emisora universitaria. Ya con los ecos de nuestra celebración del 12º aniversario, aquí en este hogar, en las ondas radiofónicas. Hoy nos toca, como decía, hacer justicia a la labor de los grupos de investigación de la Universidad de Jaén. Pero situándonos, ¿verdad?, en el tiempo, vamos a hablar sobre, o en estos créditos, ¿verdad?, de inicio de nuestro programa, vamos a referirnos a lo que mañana será esa celebración del Día del Libro en la Universidad de Jaén, la fiesta del libro. Tendremos un programa especial a partir de las 11 de la mañana, en directo, frente a la biblioteca de la UJA. Desarrollaremos diferentes contenidos, entrevistaremos autores, autoras, investigadores e investigadoras que han publicado bajo el sello de la editorial UJA. Tendremos, entre otros, ¿verdad?, a Mercedes Simal López. Hablaremos sobre su estudio efímero y virtual, rescates digitales de artefactos provisionales. Hablaremos también con Juan Antonio Parrilla González, en este caso el manual Spanish Financial System, y también, entre otros autores y autoras, tendremos a Alfonso Parras Martín, Arturo García Sanz, Vicente Salvatierra o Francisco Guerrero. Y además a uno de los integrantes, uno de los colaboradores de nuestra radio, Paco Esteban, nos va a hablar sobre su poemario Haikus con J de Julia. Y a partir de las 5 de la tarde tendremos lecturas dramatizadas a cargo del alumnado del programa universitario de mayores, también colaboradores y colaboradoras de nuestra radio con su programa En Mi Mayor. Eso será mañana, día 25 de abril, en esa fiesta del libro de la Universidad de Jaén. Pero, como decimos, en este programa de hoy, lo que es el presente, ¿verdad?, en este lunes 24 de abril, vamos a hablar con Juan Peragón Sánchez. Es nuestro invitado, nuestro experto. Él es responsable del grupo de investigación Enzimas y Metabolismo. Vamos a hablar con él sobre metabolismo celular, además de cuestiones como por ejemplo los compuestos fenólicos y otros temas afines que saldrán a colación. Todo ello en compañía de Cristian Pulido en las labores de asistente técnico y también detrás de las cámaras que nos permiten inmortalizar todo esto que ocurre en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén, en nuestra plataforma de YouTube, y por supuesto nuestro técnico José Antonio Ruiz Eliche. Indicativo de apertura e iniciamos nuestro trayecto. Donde la ciencia es arte, donde la investigación es divulgación. Panel de expertos y expertas en Uniradio Jaén. 4 minutos pasan de la 1 de la tarde, 24 de abril, año 2023. Esto es Campus, panel de expertos y expertas en la radio de la Universidad de Jaén. Justamente antes de iniciar este programa, hablaba con nuestro invitado, Juan Peragón Sánchez, acerca de, haciendo un histórico, ¿verdad?, de las veces en las que él ha participado en nuestra radio, y sí que han sido unas cuantas. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros y con todos los oyentes en este ratito de difusión de nuestro trabajo. Uh-huh. Antes de nada, agradecer la labor que hace Uniradio y tú en concreto para la difusión no solo de la ciencia, sino también de todas las actividades que se desarrollan en nuestro campus. Una tarea que me parece muy importante y que lo hacéis de forma fantástica. Muchas gracias por esa participación y esa labor. Pues muchísimas gracias a ti, Juan. Juan Peragón Sánchez, nuestro invitado, nuestro experto del día, es profesor del Departamento de Biología Experimental y además responsable del grupo de investigación Enzimas y Metabolismo. Tú hablabas sobre nuestra labor, ¿verdad?, la labor de la radio de la Universidad de Jaén, la de divulgar ciencia, desde luego es algo fundamental dentro de la investigación, ¿no?
Pues así es, porque bueno, muchas veces pues estamos los científicos estamos pues, muy dentro de nuestro problema concreto de estudio y nos olvidamos de que, en fin, de trasladar esa labor o esos resultados que vamos obteniendo a los demás, ¿no? Y por lo tanto la difusión y la divulgación de lo que hacemos es imprescindible, tanto para poner en valor nuestra actividad como también un poco pues poner en valor la tarea que desarrolla todo el personal investigador en esta universidad. Inicialmente, pues me atrevo casi a decir tan joven, pero no tanto, ¿no? ¿Crees que la investigación está suficientemente valorada? Ya no hablo solamente del ámbito universitario, evidentemente, sino más allá de, digamos, en la sociedad. ¿Se entiende realmente qué es lo que hacen los investigadores? ¿Se entiende por qué hay que, bueno, pues inyectar dinero para los proyectos? En mi opinión, creo que se dan las dos opciones. Por un lado, sí que está suficientemente valorada en aquellos temas a los que se le ve una aplicación directa o en la que estamos como necesitando de respuestas ante desafíos que habitualmente pues no lo tienen. Entonces ahí todos deseamos que haya más avances, que nos aclaren respuestas que ahora mismo no tenemos. Luego, la investigación básica en la que buenamente se apoya esto, ya quizás no tanto, porque esa quizás no llegue tanto al conjunto de oyentes o al conjunto de sociedad y quizás esa cueste un poco más de justificar, ¿no? Pero por eso creo que se dan las dos opciones. ¿Qué entiendes por investigación básica en este caso? Por investigación básica es difícil a lo mejor de dar una definición, pero yo diría que es aquella que inicialmente se hace fundamentalmente por el mero hecho de conocer. Fundamentalmente único hecho de tener un avance en el conocimiento, ¿no? Independientemente un poco de la aplicabilidad que pueda tener ese avance, ¿no? Lo que ocurre es que normalmente después la aplicación de las cosas descansan fundamentalmente en el conocimiento que se tiene de los procesos que ocurren y lo que inicialmente parece que no va a tener una utilidad, pues sí que la tiene, ¿no? Y sí que se le ve. Por eso quizás se hable tanto sobre las humanidades como ciencias denostadas, ¿no? en la investigación. ¿Hasta qué punto es aplicable o, digamos, tiene impacto directo en la sociedad el hecho de que uno sepa interpretar, por ejemplo, un poema de Antonio Machado, ¿no? Tú dices que efectivamente incide o reincide en el enriquecimiento personal, pero a lo mejor no se ve, ¿verdad?, la practicidad, ¿no? Efectivamente, el tema una cosa es lo que es la ciencia básica y otro aspecto que introduces es el tema de las humanidades. Las humanidades yo creo que se diferencian de la ciencia, pero que también son fundamentales en lo que es nuestro bagaje como personas, como seres humanos y como científicos, como miembro de una sociedad desarrollada, más que como científico, ¿no? Pero como miembro de esta sociedad, pues la interpretación de un poema u otro aspecto de las humanidades pues son fundamentales, al igual que la ciencia, para el desarrollo de esa sociedad. Entiendo, por lo tanto, que también abogas por lo interdisciplinar. Por supuesto, es que todo lo que sea buscar una aplicación transversal de lo que uno hace, pues le da al tema un contenido mucho más amplio y además a un problema pues le da la posibilidad de ser abarcado desde distintas facetas que hoy en día pues es imprescindible tener en cuenta, porque en fin,
todo se basa un poco en esa interdisciplinaridad necesaria para ver todos los aspectos de un problema que en ocasiones es imprescindible tenerlo, ¿vale? Dicen, ¿verdad?, que es muy difícil separar el perfil de un investigador del perfil de un docente, que desde luego son conjunción y deben ser sinergia absoluta. Lo mismo pasa con un autor, un escritor, el hombre y la obra, la mujer y la obra. En este caso voy a preguntarte, ¿verdad?, por espacios en los que tú de alguna forma desarrollas tu actividad humana o académica diariamente. Voy a preguntarte por el hogar, voy a preguntarte por el aula, voy a preguntarte por el despacho y voy a preguntarte por el laboratorio. ¿Qué tienen en común estos 4 espacios y qué tienen de específico, de particular? Te repito, el hogar, el aula, el despacho y el laboratorio. Pues de común, yo diría que el enfoque y la capacidad, o el enfoque de un problema, porque yo creo que esa capacidad de ver un problema desde un punto de vista científico trasciende al aula, trasciende al laboratorio, trasciende al despacho y últimamente también llega a la casa, ¿no? A la casa e incluso pues llega pues justo a la mesa cuando estamos comiendo, ¿no? Lo mismo que llegan otras cosas, pero es así. Entonces yo creo que es lo común, quizás sea ese enfoque científico o ese intentar dar una explicación razonada a problemas inicialmente que no tenemos una explicación, pues desde un punto de vista molecular. Yo creo que es un poco lo que es común, porque desde el laboratorio intentamos abordar esos problemas con técnicas moleculares para dar una respuesta a determinados aspectos. En el aula lo que intentamos es relacionar ese problema concreto que estamos abordando en el laboratorio con un aspecto general de un temario o de una disciplina. En el despacho integramos un poco todo y intentamos pues hacer la mejor gestión posible. Y en casa pues dar respuesta a lo que va surgiendo, a las inquietudes del día a día, a lo mejor a las noticias que muchas veces obtenemos en la prensa y que relacionan o que requieren ese abordaje científico y bueno, pues creo que es toda una relación unívoca, ¿no? Independientemente de las horas de sueño, ¿pasas más tiempo en el despacho y en el laboratorio que, por ejemplo, en casa? Pues yo diría que casi con seguridad que paso más tiempo en la universidad que en casa. En el laboratorio no tanto como me gustaría, pero bueno, intento echar el máximo que puedo. En el despacho, en el laboratorio y en el aula, yo te diría casi con seguridad que más tiempo que en casa y seguro que más tiempo que con la familia, porque si le quitamos la hora de sueño y las horas en las que no estamos todos, pues con seguridad. Juan, hablamos sobre el grupo de investigación, ¿verdad?, del que eres responsable, Enzimas y Metabolismo. ¿Cuándo se forma? Y bueno, háblanos un poco sobre quiénes lo constituís. Pues el grupo se forma hace como unos 10 años. Yo formaba parte inicialmente de un grupo con el investigador principal en la Universidad de Granada, porque fue allí donde empecé mi trabajo y un poco desde los años 1988, 89, en la que se crea el grupo, participé ahí. Entonces, ese grupo inicialmente se crea como si dijéramos, pues fundamentalmente con dos tipos de personal de la UGR, personal de la Universidad de Jaén, y hemos ido pues un poco a caballo intentando
intentando ir alternando, como si dijéramos, alternando quién era el investigador responsable para un poco dar respuesta a las diferentes opciones de convenios, a las diferentes opciones de proyectos, etcétera. Hasta que, pues, en torno hace unos 10 o 12 años, pues inicialmente creamos el grupo Enzimas y Metabolismo, desgajándose pues, de ese grupo inicial de la UGR, y en concreto pues ya centrado fundamentalmente con personal investigador de la Universidad de Jaén, ¿no? Solamente. Seguimos manteniendo pues una relación pues de investigación y personal muy estrecha con los miembros del grupo de la Universidad de Granada, pero ya de forma independiente, ¿no? Y fundamentalmente buscábamos un elemento, uno o dos elementos que definieran el trabajo o el objeto o el objetivo general de este grupo, y Enzimas y Metabolismo fue el nombre que quizás mejor definiera pues ese amplio abanico de problemas investigadores o de aspectos investigadores que nos interesan y que son objeto de nuestro trabajo, ¿no? Pues hablaremos dentro de breves instantes acerca de las líneas de investigación de este grupo de investigación. Juan, supongo que independientemente de esa ligazón, ¿verdad?, de ese trabajo en sinergia con la Universidad de Granada, también tenéis otros enlaces dentro del mundo académico con otras universidades españolas y quizás también del extranjero. Pues colaboramos también con otras universidades como españolas y andaluzas, como la Universidad de Córdoba, que nos pilla muy cerca, y hemos hecho muchos trabajos en colaboración, o algunos trabajos en colaboración con ellos. Y en el extranjero, pues algunos contactos también hemos empezado a desarrollar. Pero ya digo que un poco pues el trabajo que estamos desarrollando lo llevamos pues prácticamente desde hace como unos 10 o 15 años. ¿No? Un poquito más de una década, justamente sí. Como la radio de la Universidad de Jaén. Tiempo en el que, desde luego, habréis también realizado, organizado, intervenido en envites o citas académicas, seminarios, conferencias, no sé, algún tipo de celebración como la Noche de los Investigadores, no sé. Sí, no, intentamos participar no solo en los congresos científicos que surgen y que son propios de nuestras tareas, sino también en temas de difusión como el Café Conciencia, que hace algunos años, y la Noche de los Investigadores, un poco ya más a nivel de lejos. Pero creemos que la difusión es importante y siempre intentamos esa labor divulgadora llevarla a aspectos, pues ya digo, como el Café Conciencia o también esa Noche de los Investigadores que últimamente pues está tan desarrollada. Es muy difícil, seguro, hacer una síntesis de los trabajos, ¿verdad?, que habéis publicado, pero alguno así que se te venga a la memoria, que quieras destacar, incluso novedoso, no sé, algo que quieras remarcar. Pues la verdad que es difícil, porque en esta trayectoria desde que empezamos hemos publicado bastantes trabajos y es difícil destacar alguno, ¿no? Desde, pues estamos hablando en torno al 2010 o 2012, tenemos pues trabajos en revistas muy especializadas, desde Triphysiology pues hasta el último que lo hemos publicado en Antioxidants, un trabajo también muy interesante, ¿no? Si hablamos ahora después de las líneas concretas que hemos desarrollado, pues podemos concretar más el detalle de alguno de ellos. Pues vamos a ello, si te parece, Juan. 1 de la tarde, 19 minutos aquí en Campus, panel de expertos y expertas en la radio de la Universidad de Jaén. Nuestro invitado Juan Peragón Sánchez, responsable del grupo de investigación Enzimas y Metabolismo. Juan, si te parece, vamos a empezar justamente por, no sé, una especie de glosario, ¿verdad? Conceptos puntuales, fundamentales para entender vuestro ámbito de investigación. Por ejemplo, te voy a preguntar por el metabolismo celular. ¿Qué es y cómo se regula?
Pues el metabolismo celular es el conjunto de reacciones químicas que se dan dentro de las células y de los organismos vivos. Entonces, engloba un gran número de transformaciones, un gran número de reacciones químicas con un complejo sistema de regulación, ¿no? Es difícil poder dar una respuesta a cómo se regula todo el metabolismo, pero decir que, bueno, que hay varios mecanismos que son los que están ocurriendo al mismo tiempo, un mecanismo a corto plazo, un mecanismo más a largo plazo. El corto plazo pues depende de la llegada de sustratos o de moléculas desde el exterior, muchas veces, o incluso desde dentro de las propias células. La regulación de las moléculas que hacen posible su transformación. Y más a largo plazo, pues incluso hablamos de una regulación a nivel génico en el cual pues se controlan la síntesis de esas moléculas que hacen posible la transformación de los sustratos que llegan. Entonces estamos hablando de muchos mecanismos implicados en este conjunto de procesos que normalmente se regulan bajo el principio de economía celular, de manera que se utiliza lo imprescindible para llevar a cabo las funciones que en cada momento son imprescindibles, son necesarias. Hablas con verbos en impersonal, se regulan, pero a mí me gustaría, como quiera que es un verbo, ¿verdad?, transitivo, algo regula algo. ¿Qué es lo que regula? ¿Cuál es el agente que regula? ¿Es el cuerpo o es difícil establecer un solo regulador? Es difícil, además, en esa búsqueda de qué es lo que últimamente regula qué, están implicadas, pues yo casi creo que el conjunto de investigaciones que se hacen hoy en día en ciencia, porque primero, dentro de los organismos vivos hay una red de regulación que tiene muchas conexiones. Entonces, es difícil saber si una determinada molécula pues es ella la que dispara el proceso o es consecuencia de otro proceso que se está disparando al mismo tiempo, ¿no? Y luego, además de los elementos reguladores, están también, como se dice, los elementos efectores, es decir, los auténticos, la auténtica mano de obra dentro de la célula, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el regulador, el efector, y hay tanto una red de conexiones entre ambos que no termina siendo fácil conocer cuál es el último o el único elemento que dispara el proceso, ¿no? Pero bueno, yo creo que la mayoría de los trabajos buscan justamente eso. ¿Cuál es el último elemento o cuál es el elemento regulador, pues, de la producción de una determinada enfermedad, de la producción, por ejemplo, del envejecimiento en un determinado tipo de célula, de la producción de un determinado comportamiento en una enfermedad rara? Yo creo que un poco ahí. Lo que pasa es que, como hay tantos elementos, pues cada uno intentamos aportar nuestro granito de arena a ese conocimiento general con el objeto de tener una idea global de cómo es el proceso y qué elementos son implicados en su regulación. Sea como fuere, a pesar de que no se conozca, ¿verdad?, esa, no sé si llamarlo voz autoritaria, que es la que desencadena todo el proceso, sí que está claro que hay un efecto en cadena y probablemente, no sé si te he entendido bien, entre los efectores, es el concepto que creo que has utilizado, también se podrá establecer en algún caso, no sé, una especie de jerarquía, uno actúa antes que otro, son simultáneos. Hay un nivel de regulación basal que le afecta a todas las reacciones, a la mayoría de las reacciones, que es el aporte de sustratos y la retirada de productos. Esto es un poco a nivel, como si dijéramos, inmediato. Después, la transformación de esos sustratos en productos pues está controlada por las moléculas que los transforman, las enzimas que transforman esos sustratos en productos. Hay determinadas enzimas que, como digo, están sometidas a un proceso de regulación, ¿eh? Entonces, hay una regulación
hay varios mecanismos, pero los más importantes pues, son la regulación de carácter alostérico, la regulación de carácter covalente y algunos más. Y la regulación alostérica es como si dijéramos una respuesta a las condiciones de entorno. La regulación covalente es una respuesta a los efectos, como si dijéramos, hormonales o procedentes del medio exterior. Y luego tenemos una regulación de la expresión de los genes que codifican para esas proteínas o enzimas reguladoras que pues están también en muchos casos sometidos a un control hormonal o un control a través de factores de crecimiento u otras moléculas. Y todo eso está un poco actuando de forma coordinada y entrelazada. Tenemos una regulación basal, una regulación a nivel de las enzimas reguladoras y una regulación a más corto plazo, pues, que puede ser de la expresión de los genes que codifican para esas enzimas reguladoras. Y todo eso integrado pues, en una respuesta, estamos hablando de un organismo pluricelular, en una respuesta hormonal o una respuesta mediada por factores de crecimiento o citoquinas. Y esto pues hay que aplicarlo a los diferentes estudios o los diferentes problemas concretos que cada uno un poco intente solventar, ¿no? Entonces, pues esto tiene una aplicación pues muy diversa y nuestro trabajo pues un poco se centra en el estudio de la actividad de esas enzimas que pueden ser enzimas reguladoras y en el estudio también de la velocidad de determinadas partes de ese metabolismo global que hemos dicho que es muy diverso y que pues según el proceso pues hay unas partes que están potenciadas y otras que están menos. Pero entonces, nuestro objetivo fundamental es el estudio de la actividad de esas enzimas, cómo se pueden ver reguladas por distintos factores y cuál puede ser su respuesta a determinadas condiciones. Hablas de enzimas, yo te voy a pedir que definas el concepto y que si quieres utilices un símil. ¿Qué sería una enzima, por ejemplo, en una repisa en la que yo pueda tener diferentes cosas que me ayuden a mí en mi día a día? Pues en el metabolismo celular las enzimas son, la mayoría son proteínas, no el 100%, pero la mayoría son proteínas con actividad catalítica, es decir, son proteínas que se encargan de transformar determinadas moléculas en otras. Son las moléculas que se encargan de que las reacciones químicas ocurran dentro de las células, ¿no? Y en esa estantería, pues las enzimas, al igual que otras moléculas, pues serían, como si dijéramos, pues yo diría que la segunda de las bateas, si tenemos una estantería dividida en bateas, la primera la pondríamos quizás los sustratos y las moléculas que se transforman y la segunda serían las enzimas encargadas de esa regulación, de esa transformación. ¿La enzima, por lo tanto, es constituyente de la célula? Sí, la enzima, claro, las enzimas son proteínas que forman parte esencial de la célula y del organismo, ¿no? Y hay un control, hay una regulación del número de enzimas. Claro, las enzimas, al igual que otras proteínas, están codificadas por sus genes correspondientes. Entonces, pues el tener una enzima funcional en un orgánulo implica que ha habido previamente un proceso de transcripción, de transformación del ARN mensajero en un ARN maduro, de pues la formación o la síntesis de la proteína correspondiente, todo el proceso que le afecta al reparto y la llegada de esa proteína hasta el compartimento celular correcto. Entonces, ese conjunto de transformaciones irían dentro de ese último eslabón regulador que hemos hablado, de la regulación de la expresión del gen correspondiente, ¿no? Entonces, son una parte más, las enzimas o pues, un tipo de proteínas son pues una parte esencial de la célula en base a la cual organiza también buena parte de su funcionamiento. Me ha parecido entender que hablabas sobre comportamiento cinético de las enzimas. No sé si es pedirte que expliques algo en lo que ya has incidido, pero por aclarar. A ver,
Las enzimas hemos dicho que catalizan las reacciones químicas que transforman un determinado compuesto en otro. Entonces, esto lo hacen con una velocidad. Pues si hacemos el comportamiento cinético no es más que el análisis, el estudio o la representación de cómo cambia la velocidad de la enzima con respecto, pues, por ejemplo, a la concentración del sustrato que tenemos en el medio, ¿no? Entonces, normalmente comportamiento cinético pues hace referencia a la representación gráfica o del comportamiento, o de la actividad de la enzima frente a la concentración de sustrato. Me surge una duda, porque también has hablado sobre enfermedades. Sí. ¿Hasta qué punto las enzimas influyen o tienen de alguna forma protagonismo en las enfermedades? No sé si al hablar, por ejemplo, de comportamiento cinético, el hecho, porque estamos hablando de una norma, ¿no? Es decir, hay un movimiento, hay un proceso. El hecho de que ese proceso sea más acelerado, sea más ralentizado, ¿influye de alguna forma negativamente? Son las bases, las enzimas son la base molecular de muchas enfermedades, porque en un comportamiento normal la enzima cataliza una reacción y hace que una reacción química se produzca. Si hay un error que hace que esa proteína enzimática sea defectuosa, pues esa reacción química no se va a producir y se va a producir la acumulación del sustrato o del elemento que no se ha transformado. Y no se van a producir todos los elementos, todos los productos que vienen después. Entonces, se va a producir como si dijéramos un bloqueo en una de esas reacciones que es el desencadenante en muchas ocasiones de enfermedades, pues todo lo que se llaman como enfermedades metabólicas. Es decir, es lo residual, ¿no?, que queda. Efectivamente, ¿no? Pues el problema es que tenemos un enzima defectuoso que puede venir, defecto que puede venir incluso codificado a nivel génico. Es decir, que tengamos un gen mutado o un gen con una secuencia diferente a la habitual, que sea la que termine produciendo pues una enzima con pues una secuencia de aminoácidos distinta, que haga que no pueda llevar a cabo correctamente su actividad catalítica, se bloquee la reacción que esa enzima cataliza y ese bloqueo pues puede producir, y de hecho produce, una determinada enfermedad. Entonces hay una relación muy directa entre pues muchas enfermedades con una alteración molecular y incluso pues con la alteración génica que termina siendo responsable de esa alteración molecular. Me voy a arriesgar. El problema puede venir desde el punto de vista génico, pero también hablabas de lo alostérico y lo covalente. ¿También desde ahí? ¿Perdón? ¿También puede venir el problema desde ahí, desde el entorno? Sí que puede venir, además, sí que puede venir, porque vamos a ver, la regulación alostérica y la regulación covalente son dos mecanismos por los que podemos influir en la actividad de esas enzimas. Entonces, en el caso de la regulación covalente, hemos dicho que está mediada por una respuesta hormonal, es como si dijéramos uno de los últimos escalones en los que las señales del entorno pueden influenciar dentro de la célula. Esa respuesta hormonal se inducen dentro de la célula por un denominado sistema de transducción de señales. Entonces, podemos tener errores en esos sistemas de transducción de señales que hagan que señales desde fuera de la célula no terminen induciendo dentro de la célula la respuesta que debieran. Esto se entiende muy bien, por ejemplo, pensando en uno de las enfermedades que actualmente son muy habituales, como son pues la diabetes, tanto bien diabetes tipo 1 o bien diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 bien por carencia de insulina, porque no hay suficiente insulina en el medio, pero la diabetes tipo 2 sí que hay insulina. Lo que ocurre es que esta insulina, pues por motivos que no se terminan de saber muy bien, pues no es capaz de disparar dentro de la célula
la respuesta celular correspondiente. La insulina es una hormona que tiende a hacer que la concentración de glucosa dentro de la célula disminuya. Entonces, en el caso de la diabetes tipo 2, por ejemplo, pues hay una resistencia a la insulina donde por motivos de problemas con el receptor, de interacción con el receptor o problemas con el sistema de traducción de señales, la insulina no es capaz de provocar dentro de la célula activación de las enzimas que deben activarse. O bien no es capaz de activar que los transportadores de glucosa se externalicen y puedan pasar la glucosa dentro de la célula. Entonces, un error en esa, como si dijéramos, en ese sistema de señalización, pues puede ser el responsable de que una determinada enzima no funcione bien. Y al no funcionar bien esa enzima o esa ruta, pues se provoquen pues importantes alteraciones, como en el caso de la diabetes puede ser la incapacidad de pegar la glucosa, entra dentro de las células y no puede ser metabolizada como habitualmente lo es, de manera que se tienen que metabolizar otras moléculas, como son los ácidos grasos, y bueno, pues hay altos niveles de glucosa circulante que bueno, pues producen pues, las patologías que ya conocemos. Yo estoy pensando, a medida que lo describes, además, los y las oyentes no verán a nuestro invitado que constantemente, bueno, pues intenta dibujar, ¿verdad?, en la mesa de este estudio para que tengamos una idea, un diagrama. Él lo tiene claro, pero a mí me está sugiriendo todo esto una hora punta en una autovía, es decir, cada camión transporta una serie de alimentos, fruta o mercancías, tiene que llegar a su destino. Ese es el proceso que ha de culminar, tiene que llegar a ese punto final, pero de repente surgen problemas. Hay un atasco, o se avería el motor, o la rueda se pincha, etcétera, etcétera. Ahí tiene que llegar, evidentemente, la policía para intentar pues, que el tráfico sea fluido, tiene que llegar el mecánico, tiene que llegar la grúa. En este caso, para ayudar a estos procesos cuando incurren en un error, ¿quién es la policía? ¿Quiénes son los mecánicos? En este caso, ¿la medicina o...? El símil del tráfico por distintas autovías es un símil muy ilustrativo del que también ocurre dentro de las células en determinadas condiciones. Hay condiciones que favorecen el tráfico por un sentido y hay otras que lo enlentecen, ¿no? Y hay otras que lo bloquean. Entonces aquí estaríamos hablando justamente pues, de estas enzimas que son, o estas situaciones que hacen que no se pueda producir determinadas reacciones químicas dentro de la célula, ¿no? ¿Con qué elementos cuentan las células para poder hacer frente a esas situaciones? En algunos casos se buscan desvíos. Es lo que se llama como un bypass, se busca un desvío para intentar esa acumulación que se produce cuando se bloquea una determinada autovía, pues intentar darle una salida por otro sitio, ¿no? En otras ocasiones se utilizan rutas alternativas, es decir, si yo veo que no puedo llegar por carretera porque la cosa está tan mal, pues voy a intentar llevar por aire o voy a intentar llegar utilizando, pues a lo mejor si yo llevo en un camión X material, pues voy a intentar llegar al último efecto con otro material que me dé una respuesta alternativa parecida. Es fundamentalmente los elementos que tiene el organismo, intentar buscar un desvío para compensar esa carencia que pueda producirse en un corte concreto de una vía o de una enzima, por ejemplo, ¿no? En el caso de la diabetes que hablábamos antes, pues el no tener glucosa suficiente a la célula, pues utiliza ácidos grasos y degrada ácidos grasos. ¿Qué pasa? Que como consecuencia de esa degradación, el objetivo es obtener energía. Y si la energía no le lleva desde la glucosa, pues tiene que intentarlo con los ácidos grasos. ¿Qué pasa? Pues que como consecuencia del metabolismo de los ácidos grasos, pues se producen muchos cuerpos cetónicos que van a aumentar, que van a salir a la sangre y va a tener otros efectos. Pero, en fin, normalmente lo que se intenta buscar siempre es ese bypass, ese desvío o esa utilización de material alternativo
para conseguir una respuesta similar a la que inicialmente se producía en condiciones normales, ¿no? Pues tú fíjate que yo estaba totalmente confundido, porque la imagen, o digamos la realidad, es mucho más generosa de lo que yo pensaba. Estamos hablando de que el cuerpo es autosuficiente y se autorregula en esos casos. No hay que intervenir desde fuera. Efectivamente, es el primer intento. Lo que ocurre claro. es el primer intento. Claro. Entonces lo que ocurre es que desde fuera a lo mejor pues se intenta intervenir y se puede intervenir también para aquellos casos en los que no se pueda corregir completamente la dificultad, pues hacerlo más fácil la corrección, ¿no? Pero en fin, el primer intento es ese que os digo. Bueno, Juan, pues tengo aquí también anotado, ¿verdad? El fruto y la hoja del olivo, que es básico también en vuestros estudios, desde mi punto de vista. Pues desde que iniciamos nuestro trabajo en el olivo, hemos intentado abordar un tema que es las propiedades biológicas que tienen compuestos minoritarios que aparecen en unas concentraciones relativamente altas en fruto, hoja u diferentes órganos del olivo. El aceite de oliva también. El aceite de oliva pues es un producto con un alto contenido en un ácido graso insaturado, pero también tiene unos componentes minoritarios con muchas propiedades biológicas relacionadas con la salud. Entre esos componentes biológicos que están a unas concentraciones bajas, pues se encuentran los compuestos fenólicos y los compuestos triterpénicos. Entonces, nuestro trabajo se ha centrado fundamentalmente, como si dijéramos, en dos grandes líneas. Por un lado, medir las concentraciones, la presencia de estos compuestos en distintos órganos de la planta, en distintas condiciones ambientales, y por otro lado medir las propiedades biológicas de esos compuestos pues a nivel, como si dijéramos, de laboratorio, en cultivos de células, en animales completos, en otros sistemas de experimentación. Entonces hemos intentado un poco pues ir por esas dos líneas. Por un lado, pues trabajar con olivos de campo en los que pues hemos medido las concentraciones de compuestos fenólicos y compuestos triterpénicos en órganos como la hoja y el fruto, dos órganos fundamentales para la planta, y lo hemos hecho en determinadas variedades, en determinadas situaciones, como pueden ser la maduración del fruto, como puede ser un estrés por frío, como puede ser situación de sequía, y hemos un poco comparado los resultados que hemos ido obteniendo respecto a una situación control. Y luego, por otro lado, pues hemos hecho trabajos de laboratorio con cultivos de células, donde hemos visto pues cuáles son las capacidades antioxidantes, las capacidades antitumorales o el comportamiento del conjunto de proteínas global de ese tipo de célula en respuesta pues a algunos de estos elementos. El objeto fundamentalmente es caracterizar, o sea, aclarar cuál es el significado biológico o cuál es el papel biológico de estos compuestos que tienen pues unas propiedades bioactivas muy interesantes. Vamos a hablar, si te parece, sobre proteínas, ¿verdad? ¿Qué técnicas se utilizan para separar, purificar y caracterizar las proteínas? Pues respecto a las proteínas, como si dijéramos, actualmente hay dos grandes enfoques que son los que se están empleando, uno el más tradicional y otro quizás el más novedoso. El más tradicional pues es aquel enfoque que estudia la actividad de una proteína intentando separarla del resto de proteínas que tienen un comportamiento similar. Entonces, en este caso, pues se emplean técnicas de purificación para intentar en una muestra separar una proteína del resto de proteínas, dijéramos, contaminantes y estudiar su actividad en una situación u otra.
Este sería el enfoque más tradicional, un poco que ha llevado pues al desarrollo de una gran investigación, un enorme número de tesis doctorales y que aún hoy también se está aplicando a determinados temas concretos. Cuando se ha querido ver pues cómo se encuentra un determinado proceso, se estudian, se caracterizan o se purifican aquellas proteínas que son las responsables de ese proceso y se estudia su actividad en respuesta a determinadas condiciones. Este, como si dijéramos, sería el método más tradicional, y luego tenemos el método quizá más reciente, que es aquel en el que se estudia el tema a un nivel, como si dijéramos, más global, más masivo. Son lo que se conoce como técnicas de proteómica, donde lo que se busca es, en una situación control y en una situación experimental concreta, pues determinar el conjunto de proteínas que se expresan en un determinado órgano, en un determinado sistema, y comparar para ver cuáles son las que se encuentran con una abundancia diferencial. Aquí ya no vamos a una única proteína, sino aquí el objetivo fundamental es ver de ese conjunto de proteínas que se expresa o que somos capaces de detectar, cuáles son las que se encuentran con una abundancia diferencial. Tener una visión más, como si dijéramos, más de conjunto. La primera es una visión concreta y la otra es una visión más de conjunto. Y los dos enfoques pues son actualmente se entremezclan, es decir, que los investigadores tenemos herramientas de un tipo, herramientas de otro tipo, y los intentamos aplicar para conocer pues lo mejor posible la respuesta de un sistema ante una determinada patología o ante una determinada situación experimental. Y siguiendo con proteínas, también está, ¿verdad?, esos ensayos, los llamados Western blot, sí, en tejidos animales y vegetales, ¿no? Sí, el Western blot es un ensayo de carácter inmunológico, en el cual pues podemos determinar la presencia de una determinada proteína. Incluso también podemos estimar su concentración en determinadas muestras. Entonces, para ello, pues lo que se separan el conjunto de proteínas de una muestra mediante electroforesis en geles de poliacrilamida y SDS, y el resultado se transfiere a una membrana inmovilizante y se utiliza un anticuerpo específico frente a una proteína objeto de interés. Entonces se ve si se pega o no se pega, y se utiliza un sistema de detección para ver el nivel de proteína que se ha pegado en función de la aparición de una pequeña manchita en una película fotosensible. Este sería pues un estudio complementario al estudio de la cinética que habíamos hablado antes. Entonces este estudio lo que nos indica nos da pues una idea de la cantidad de proteína específica que tenemos en el medio ahí. Y sería también, pues podríamos utilizarlo tanto en el enfoque de purificación o en el enfoque de un estudio de una proteína en concreta, como también se puede utilizar en el enfoque proteómico, pues sobre todo también a nivel de proteómica basada en una electroforesis bidimensional. Existen anticuerpos específicos frente a determinados residuos, por ejemplo, pues residuos de N-tirosina. Pues si nosotros una electroforesis bidimensional donde se ha separado el conjunto de proteínas de una muestra, lo sometemos a una incubación con estos anticuerpos, nos van a aparecer marcados aquellas posiciones, aquellas proteínas que parece que tengan esta modificación correspondiente, ¿no? Entonces es una técnica pues también bastante versátil. Dos preguntas me quedan, sí, ¿verdad?, por realizarte, pero ya que has hablado sobre incubación, y además estoy pensando durante todo el desarrollo de esta entrevista en los aparatos, en el equipo, sí, que utilizáis para todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los esenciales en este caso?
En los laboratorios que tenemos hoy en día, aquí en nuestro departamento, tenemos posibilidad de hacer la mayor parte de estas técnicas, sobre todo la parte correspondiente a ese enfoque más tradicional, ¿no? En el enfoque más novedoso, el enfoque proteómico, pues podemos también hacer la preparación de la muestra, y en los servicios técnicos pues hay unas unidades que se pueden encargar también de un análisis inicial. Los servicios técnicos, tanto de la Universidad de Jaén como en otros servicios técnicos, como pueden ser los de la Universidad de Córdoba o la de otras universidades, pues se tiene el material, el equipamiento y el personal técnico capaz de hacer ya los ensayos de proteómica, como si dijéramos, más a un nivel superior. Entonces, contamos con esas opciones, pero no solamente nosotros en la Universidad de Jaén, sino prácticamente hoy en todos los departamentos de España, y yo casi diría de muchos departamentos a nivel mundial, pues trabajan así, con unidades específicas que son encargadas de hacer determinadas técnicas especializadas, y otras unidades pues que son encargadas de hacer el diseño experimental, preparar la muestra y mandar las muestras a esas unidades especializadas para que la procesen y después manden los resultados, nos devuelvan los resultados. Es muy difícil poder estar al día de equipamiento, de preparación de personal técnico, de todo lo que requiere una investigación a lo mejor a nivel más actualizado. Entonces, aquí se está, pero también están las unidades especializadas, que son las encargadas a lo mejor de hacer técnicas más concretas, ¿no? A nivel de nuestro laboratorio, ya digo que contamos pues con todas las opciones para poder hacer ensayos de comportamiento cinético, ensayos de Western blot y otros ensayos. Yo estoy hablando solo de proteínas, no de ácido nucleico, que también hay bastantes opciones, y yo digo que, en fin, y creo que contamos con un equipamiento pues muy interesante o unas instalaciones muy apropiadas para hacer la investigación que estamos llevando a cabo. ¿Podría mejorarse? Por supuesto, pero en fin, en ello estamos. Voy a hacerte una pregunta, no sé si puede resultar, pues no sé, muy distante de lo que es vuestra realidad del día a día, pero además de esas unidades más especializadas que pueden recibir, ¿verdad?, resultados para que generen otros resultados, ¿existe la posibilidad de que en vuestro laboratorio, por ejemplo, se dé un resultado que sorprenda, porque tengáis una idea a priorística y volváis a hacer el proceso, o incluso que lo enviéis a otra universidad para contrastar los resultados? Eso siempre, esa idea está siempre ahí. Quiero decir, hombre, nosotros la investigación se plantea fundamentalmente con un objetivo y para desarrollar en nuestro laboratorio. Entonces podemos encontrarnos con resultados esperados y otros que no lo son. Lo que pasa es que dices, bueno, pues si además de esto que puedo hacer, veo que allí me pueden completar esto con este trabajo, pues lo mando y lo que tenga lo tengo. Entonces, evidentemente, el podernos encontrar con un resultado inesperado que abra otro camino o que sea a lo mejor una respuesta a algo que no esperábamos, eso lo vamos a tener siempre en resultados que tengamos en nuestro laboratorio, como lo que nos vengan desde fuera. Por eso es ensayo, ¿no? Sí. Pues te voy a preguntar, ¿verdad?, por un último concepto, que es el de los metabolitos. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de determinar su concentración? Pues a ver, mira, metabolitos, dentro de lo que hemos estado explicando anteriormente, que es la actividad de las enzimas, pues estas enzimas actúan de forma, como si dijéramos, secuencial y conectada unas con otras. De manera que un compuesto A se va transformando en un compuesto B por la acción de una enzima, el compuesto B se va transformando en un compuesto C por la acción de una segunda enzima, el C en D por la acción de una tercera, y así sucesivamente, ¿no? A los intermediarios en este proceso, a los intermediarios me refiero a ese compuesto B, a ese compuesto C, a ese compuesto D, se les denominan de forma genérica como metabolitos. Entonces, además de determinar la actividad de la enzima,
pues para conocer la situación real o qué es lo que está ocurriendo en un proceso, es imprescindible conocer también la concentración de esos metabolitos que están implicados en la reacción. Es decir, tanto del sustrato que entra, como del reactivo B que se ha producido, como del C, como del D, porque eso nos va a dar una idea de cuál es el estatus general que hay en ese momento en el sistema, ¿no? Y entonces hay técnicas para determinación tanto de las actividades del comportamiento cinético, como también técnicas de determinación de metabolitos que pues son imprescindibles esos resultados, añadirlos a cualquier resultado que tengamos de actividad enzimática, de Western blot o de expresión de proteína. Pues fíjate que me estoy fijando ahora mismo en esa pizarra en la que tú has explicado todo esto, y ya casi para cerrar me surge una duda. Voy a ver si establezco asociación pues operativa y además correcta. Me viene a la mente de nuevo ese concepto de efector. Hablamos de enzimas, hablamos de sustratos y hablamos de metabolitos. La enzima tiene un sustrato, ¿no? Que es la que provoca, digamos, los procesos, ¿no? Reactivos, en este caso, ¿pueden ser? Es equivalente. Es equivalente. ¿Y el metabolito también lo es, o no? Sí, el metabolito es también el sustrato de la reacción siguiente. Exacto. Normalmente el primer sustrato y el último no se le denominan metabolitos, pero también lo son porque están implicados en otras reacciones. Entonces, normalmente metabolitos en general pues se le denomina a aquellos elementos que se está transformando como consecuencia de la actividad de las enzimas. ¿Y el efector, entonces? El efector, pues a ver, sería la propia enzima, porque sería la enzima que es la encargada de transformar los metabolitos o los sustratos en reactivos, ¿no? Curiosísimo. Bueno, pues estamos a falta de un minutito, ¿verdad? Para terminar. Sí que se me queda en el tintero, te voy a lanzar la pregunta, que es sobre el ácido maslínico, ¿verdad? Y su uso como aditivo alimentario para la producción animal. Pues lo que decía antes, uno de los, cuando hablaba de los componentes bioactivos que se encuentran en relativamente altas concentraciones en las muestras del olivo, uno de ellos, dentro de los compuestos triterpénicos pentacíclicos, uno de ellos es el ácido maslínico. Hay otros, el ácido lenólico, el ácido ursólico, el ácido el betulínico, el uvaol, el eritrodiol, pero uno de ellos es el ácido maslínico y pues es un compuesto sobre el que se ha investigado mucho y sobre el que pues tenemos algunos trabajos en los que lo hemos adicionado a dietas de determinados organismos, en concreto de peces, y para ver su capacidad de inducir una mejoría en el crecimiento de estos animales, porque había descrito que era un compuesto que inhibía a determinadas serina-proteasas, y eso nos daba una idea, una pista de que podía ser un buen candidato para producir una mejora en el crecimiento de animales de granja, como por ejemplo fueron las truchas o fueron las doradas. Y bueno, pues nuestros trabajos demostraron, los experimentos que hicimos demostraron que efectivamente la adición de ácido maslínico al pienso de estos animales producía una mejora significativa en el crecimiento, en su crecimiento y en su estado metabólico general. No sé si tiene mucho que ver, pero yo últimamente pienso mucho y además consumo kéfir. ¿Tiene esto que ver con todo lo que estudiáis? Pues es el kéfir, me parece más que está relacionado con la leche y con las bacterias que fermentan la leche, con las bacterias lácticas. Entonces, la verdad es que no tiene nada que ver con, por lo menos que yo vea ahora mismo, una relación directa con el kéfir. O sea, no afecta ni a enzimas ni a... No, el kéfir
A ver... Una vez que se consume, una vez que se consume, al ser un producto de la fermentación láctea, está producido fundamentalmente por un determinado tipo de bacterias. Al ingerir esas bacterias, pues va a tener influencia sobre la flora intestinal y puede tener influencia sobre determinadas enzimas. Pero lo que no veo la relación es con el ácido maslínico o con otros compuestos bioactivos de lo que hemos hablado. Seguro que alguna relación con la microbiota intestinal va a tener, seguro. Pues ha sido un verdadero placer hablar con Juan Peragón Sánchez, responsable del Grupo de Investigación Enzimas y Metabolismo. Hay que ver cuánto hemos aprendido sobre esta cuestión. Juan, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a vosotros y de nuevo pues a la labor que estáis realizando desde esta Unirradio, la radio de la Universidad de Jaén. José Antonio Ruiz Eliche estuvo en las labores técnicas, asistido por Cristian Pulido. Será hasta el próximo lunes aquí en Campus, panel de expertos y expertas. Que seáis felices. Donde la ciencia es arte, donde la investigación es divulgación. Panel de expertos y expertas en Unirradio Jaén.